Iniciamos. Saludo cordial a nuestros hermanos de la Iglesia Emmanuel en Saravena. Es una gran bendición acompañarles en este nuevo proyecto de la lección de la Escuela Sabática. No olviden que la Escuela Sabática es lo que sucede de domingo a viernes en sus casas, cuando ustedes estudian la Biblia, cuando ustedes hacen obra misionera. El programa del sábado en la mañana solo es una celebración. Si se quedan solo en el programa del sábado en la mañana, están perdiendo todo el esquema que Dios diseñó con esto de la Escuela Sabática. Y qué lindo acompañarles para este inicio del repaso de la lección número 2, cuyo título es El mensaje de la cruz. Por favor, no olvide usar todas las redes de la Iglesia Emmanuel. Proponga ideas, grabe cosas que ayuden al proyecto de evangelismo, repártalas, no pierdan tiempo grabando cosas que no son, sino todo aquello que promueva el evangelismo. Y un gran abrazo para mi amigo Alex Carvajal, quien me da la oportunidad de tener estos minutos con ustedes. Vamos ahora. Bendito Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de estudiar esta lección. Ayúdanos como Pablo a entender la esencia de la carta de Primera y Segunda de Corintios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una breve introducción nada más. Les recuerdo el mensaje de la cruz. Texto de memoria, Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Es muy importante que no perdamos la estructura de la primera y la segunda carta de Corintios. Pablo les escribió al menos 4 cartas, solo 2 están consignadas en la Biblia. Corinto es un puerto sobre el mar, tiene realmente 2 puertos sobre el Egeo y sobre el Adriático, y es un lugar muy comercial, una metrópoli de 600,000 habitantes que ahora tiene que ser evangelizada. Hay muchas cosas por aprender del evangelismo de Pablo para aplicarlo al evangelismo en Saravena. Muchísimas. No podemos quedarnos con los mismos métodos, con las campañas y los grupos pequeños, nada más. Eso es bueno, pero hay que ir a métodos mucho más agresivos y de mayor impacto, como lo hizo Pablo. ¿Qué podemos hablar en esta introducción? Lo primero, Corinto era un lugar muy importante para la expansión del evangelio. Por eso Pablo dedicó 1 año y medio al trabajo en Corinto. Segundo, la metodología que Pablo usó en Atenas es muy diferente a la metodología que usó en Corinto. En Atenas se concentró en elementos filosóficos y cayó en la resurrección y tuvo resultados pero muy pequeños. En cambio en Corinto, él dijo, decido crucificar el mensaje central de la Biblia, el mensaje central del plan de salvación. Cristo crucificado, resucitado y autor de la salvación. ¿Por qué? Porque esto despierta las fibras más profundas para hacer el evangelismo. Noten que cuando nosotros vamos a hablar de evangelizar a una persona, hacemos tanto énfasis en las 20 lecciones de la fe de Jesús, que el que se bautiza termina enamorado de las doctrinas y no termina tan enamorado de Cristo Jesús. Las doctrinas es muy importante impartirlas. La gente debe tener conciencia completa o un gran estado de conciencia de su paso hacia el bautismo. Pero las doctrinas tienen que emerger desde Cristo. Cristo debe ser resaltado. Hay gente que adora más el sábado que a Cristo y terminan metiendo dentro del sábado una gran cantidad de legalismos. Tampoco con esto quiero decir que caigamos en la informalidad, pero ay, tan lindo cuando uno guarda un sábado para agradar a Cristo, porque estoy en fiesta con Jesús. Entonces Pablo decide presentar el mensaje de la cruz en esa iglesia que se llama Corinto. Ahora lo voy a volver a retomar porque voy a explicar un asunto más. Los problemas de esa iglesia eran gravísimos. Yo ahora entiendo por qué, con los problemas que nosotros tenemos en la iglesia adventista al interior de nuestra organización y de nosotros mismos, porque es que la iglesia no es la organización, somos usted y yo reunidos, pero tenemos gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un grupo de pecadores que estamos caminando en el plan de la salvación. ¿Por qué esta iglesia de Corinto que se torció terriblemente? Pablo no la desechó, Dios no la desechó, no le dijo, ay Pablo,
qué iglesia tan babilónica. Váyase para otra parte y abandone esa iglesia. Funde otro movimiento. Váyase para otro movimiento disidente. No. Miren los problemas. Unos problemas de sexualidad tan grandes que un muchacho se fue a vivir con la esposa de su papá, que no era su mamá. Tremendas divisiones dentro de la iglesia por liderazgos, cuando el líder es Cristo. Excesos en el uso de la cena del Señor. Se había vuelto un bacanal y una fiesta en lugar de la conmemoración de la muerte y la resurrección de Cristo. Los hermanos se fueron a pleitos judiciales y cuando lleguemos a ese tema que ya grabé, ustedes se van a dar cuenta que no eran pleitos como la venta de una casa o el reclamo de unos derechos. No era ese tipo de pleitos grandes. Eran unos pleitos tontos. Tontos. La palabra que se usa ahí eran tan sencillos esos temas que se podían reunir y entre ellos resolverlos. No, se fueron a tribunales. Y súmele a eso una gran cantidad de problemas de idolatría, de problemas con la sexualidad, problemas con el matrimonio. Era una iglesia que apostató casi profundamente. ¿Usted cree que Dios la rechazó? Yo me imagino que algunos que yo conozco hubieran sacado unos lindos videos de la iglesia de Corinto, hablando de los problemas de Corinto, que esa iglesia apostató, que hay que irnos para otra iglesia. No, mis queridos, nosotros somos la iglesia y los de la iglesia, los del problema, somos nosotros. Por eso nos quedamos en la iglesia adventista del séptimo día hasta el último tiro, hasta el último momento, porque esta iglesia va a ser zarandeada, purificada, elevada y ennoblecida. Pero yo quiero ser parte de ese movimiento, no de los que le causan problemas a la iglesia con videos, sino de los que quieren construir a Cristo dentro de la iglesia. Las divisiones que habían en Corinto, los problemas de sexo, los problemas que habían allá, se están repitiendo hoy en nuestra iglesia. Algunos miran para otro lado haciéndose los ciegos, otros critican y critican. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Entremos en la ocupación real. La primera, tener un culto familiar y personal en la casa y consagrarnos. La segunda, cada familia debe tomar la decisión de tener un proyecto evangelístico. Si los llamaron a servir dentro de la iglesia, sirvan. Y si no los llamaron a servir dentro de la iglesia, armen ministerios, pero que apoyen los ministerios de la iglesia. Uno no tiene que estar nombrado por una junta para ser útil. Seamos útiles. Hagamos lo de los 10 días del aposento alto para que viniera el Espíritu Santo. Se amaron, se perdonaron, estudiaron las profecías y se preocuparon cuál era el papel de ellos en la propagación del Evangelio. Por eso quiero dejar con ustedes otra vez el tema principal de la Biblia, de las epístolas de todo el Nuevo Testamento, de nuestra vida, de la iglesia adventista. ¿Cuál es? La cruz y Cristo crucificado. Ese es el punto de partida para hacer todo lo que necesitamos hacer. Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El poder que emana de la cruz es el poder que me ayuda a mí a dejar de pecar, a dejar de criticar al otro. Pero ¿saben sobre todo qué? Me enamoro tanto, tanto de Jesús que no puedo cerrar el pico. En mi trabajo, en mi colegio, en la universidad, donde vaya, de hablar de Cristo. Ese es nuestro problema. Estamos tan absortos en trabajar, endeudarnos, pagar deudas. ¿Por qué no le ora al Señor y le dice, mire Señor, me quiero consagrar? Bendice mi trabajo, ayúdame a ganar más dinero en menos días de la semana, en menos días del mes. Y el resto lo dedico yo a la predicación del Evangelio. Eso hemos hecho muchos y siendo colaboradores con la iglesia y con la organización. Les desafío, el mensaje debe ser Cristo crucificado, resucitado y el centro de la salvación. Pero primero se tiene que notar en usted, primero se tiene que notar en mí. Y entonces el Evangelio será un poder, una dinamita que nadie podrá negar. Esto se va a lograr con estrategias, esto se va a lograr con convicción y con compromiso, pero sobre todo se va a lograr con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor de los cielos, bendice la iglesia Emmanuel de Saravena, que se amen, que se unan, que se perdonen, que dejen de criticarse, que nunca abandonen la iglesia
que se centren en predicar el Evangelio en muchas formas y tú manifestarás tu poder en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por la oportunidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un sábado lleno de bendiciones. Hola, mi querido Alex. Voy a grabarte el video de 10 minutos. Este espacio lo corto.